Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a una nueva charla sobre historia de México, en esta edición sobre el tema de masonería en nuestro país. Para esto, hoy tenemos a un invitado muy especial, al doctor Carlos. Antes de darle la palabra, voy a hablar un poquito de él. Aquí tengo un poco de su semblanza curricular, porque es enorme, por cierto. Eh, el doctor es el doctor Carlos Francisco Martínez Moreno. Es licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es maestro y doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y ambas con mención honorífica, es lo que hay que destacar aquí. Es profesor de Teoría Política Clásica en la licenciatura en Ciencia Política del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Es precursor de la Cátedra de Historia de la Masonería en México, de la Licenciatura en Historia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es asesor y catedrático en el Colegio de la Defensa Nacional en el Centro de Estudios Superiores Navales. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SIN. Sus principales líneas de investigación son la política encubierta, la disputa por el poder en los procesos geoestratégicos de la formación, la penetración ideológica y la expansión geopolítica de las sociedades masónicas, secretas y patrióticas, así como la laicidad y el laicismo en la Nueva España, las Antillas, el Caribe y México. Algunos otros de sus intereses son la prensa masónica y el exilio masónico español en México. Entre sus publicaciones tenemos Conservadores y Liberales en la Formación del Estado Mexicano, que es un libro. También tenemos otro libro que es las Constituciones Masónicas de Benito Juárez. Igual, este es un libro. Y tenemos un artículo que es el de Coaliciones y Traiciones Masónicas de la primera reelección de Porfirio Díaz a los inicios de la Revolución Mexicana, 1887 a 1911. Y pues bueno, esto es un poquito de lo mucho que ha hecho el doctor, porque en realidad tiene una gran trayectoria. Y el día de hoy nos hablará un poco sobre la imagen de Benito Juárez y lo relacionará con el aspecto de la masonería. Doctor, bienvenido. Y pues sin más preámbulo, le doy la palabra. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Leonardo, gracias por la invitación. Edith, Esmeralda, gracias a quienes les apoyan para hacer este evento. A mí me gustaría, decía hace unos minutos, escuchar primero si dentro de quienes están escuchando hay alguna inquietud, pregunta sobre este tema vinculado con Benito Juárez y sus vínculos con la masonería. Me gustaría oír si alguien de los presentes quisiera plantear una pregunta o ideas que tengan, mitos que hayan escuchado con relación a Benito Juárez y la masonería, para que yo también los toque y no los deje fuera de mi exposición. Entonces los quiero escuchar, por favor, unos 5 minutos, 10, si alguien, supongo que ya sea por el chat o que levanten la mano y expresen, por favor, y ya entonces yo expondré con relación a lo que planteen. ¿De acuerdo? De acuerdo, doctor. Bueno, yo aquí ya posteé en el grupo, en el chat, para ver quién gusta participar. ¿Quién se anima? Yo sé que es un tema bastante controversial, más que nada porque la figura... A ver, ya tenemos aquí uno. Salvador Vázquez nos dice, yo quiero preguntar, ¿Juárez de qué rito masónico era? Ok. ¿Alguna otra? Igual y si tenemos varias preguntas y con base en ello ya voy desarrollando. Ok, vamos a ver quién más gusta preguntar. ¿Nos pueden poner aquí en el chat, por favor? Sí. O pueden tomar la palabra también, sin problema. ¿Alguien que guste hablar? A ver, aquí tenemos a Zaira.
Adelante, Zaira. Sí. Gracias, buena tarde. Pues en el caso de que Juárez sea masón, porque es parte de incluso el título de esta charla, ¿no? O sea, como descifrar si lo fue o no lo fue. En caso de que se nos diga a lo largo de esta charla que sí lo fue, ¿cómo influyó el hecho de que él fuera parte de este rito masónico en su gobierno, ¿no? Entonces eso me gustaría saber. Muchas gracias. Con gusto, Zaira, gracias. Aquí ya tenemos más ¿Alguien preguntas más? en el chat. Edith. Se las voy a por leer, favor. doctor. Nos Sí. preguntan, entonces Maximiliano era masón, de ser así, ¿a qué rito pertenecía? También nos preguntan, ¿por qué Benito Juárez significa un personaje tan controversial por considerarse masón y no es lo mismo para otros personajes políticos importantes que también se sabe que fueron masones? Otra pregunta que también tenemos es, yo tengo una duda, tengo entendido que la masonería se inició en Estados Unidos. La pregunta es, ¿debido a esto Juárez tenía una visión de gobierno liberal? Y una pregunta más, nos dice, ¿considera que la participación de Juárez en la masonería le permitió posicionarse políticamente y de ser así, cómo y por qué? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No sé si tengan alguna otra. Con lo que están preguntando, yo ya mentalmente estoy haciendo un guión para... Sí. Aquí tenemos otra, nos dicen, yo había escuchado que fue en Francia, pero estaría interesante saber en dónde fue el origen, supongo que de la masonería. Ok. Adelante. ¿Por qué Juárez estaba en la masonería y Sí. y por qué estaban como muy herméticos para comunicarse con la comunidad? Comunicarse que estaba en la masonería. No, sino que sus cosas que ellos trataban eran muy, muy de ellos nada más. No, lo expresaban al pueblo. No era público que eran masones. No era público, era privado. Era Eso privado. creo yo, no estoy seguro. Sí, ahora lo explico. Gracias. ¿Alguien más? Parece que no. Bueno, por supuesto es más, gracias por sus preguntas. Por supuesto es más complicado hacer una ponencia sobre preguntas que el ponente previamente no conocía. Pero bueno, vamos a buscar responder a sus inquietudes. Y para ello, con su permiso, voy a exponer algunas cosas. Primero, debemos de partir de una línea del tiempo para que podamos comprender a qué nos vamos a referir. Cuando nosotros nos enfocamos en la figura de Benito Juárez como presidente de la República, esto nos lleva a tener una temporalidad que va del año 1858 al año 1872, que es cuando muere. Esto es lo primero que hay que tener presente si nos acercamos al tema pensando en el vínculo de Benito Juárez con la presidencia de la República. Si nosotros nos hacemos la pregunta acerca de su vínculo con los grupos masónicos, hay que considerar que ese vínculo es previo a su llegada a la presidencia de la República. La primera pregunta a resolver, ustedes ya la planteaban, ¿a qué rito pudo haber pertenecido Benito Juárez? Ustedes ya también deben de conocer que el historiador
solo el límite del historiador es que solo puede hablar de lo que ha encontrado con una documentación o con un respaldo en fuentes, que los historiadores llamamos fuentes primarias. Se refiere a documentos, por ejemplo, de contemporáneos a la época de Benito Juárez. Entonces aquí tenemos que hacernos la pregunta de si hay información que podamos, a través de ciertos métodos, que podamos verificar que dice algo verdadero con relación a la afiliación de Benito Juárez. Por un lado están aquellos discursos que no hemos podido demostrar. Por ejemplo, constantemente encontramos la referencia con relación a que Benito Juárez pertenecía al rito de York. El rito de York, como se practicaba en México, efectivamente tenía un origen en los Estados Unidos de América. El rito York de 13 grados, como actualmente todavía se conoce, una primera base que tiene de los grados del primero al tercero, aprendiz, compañero, maestro, la masonería simbólica especulativa, luego del grado cuarto al séptimo, que es el sistema del Real Arco, luego del grado octavo al décimo, el sistema de los grados crípticos, y luego del grado 11º al 13º, donde están el grado, incluso el 13º y último, de caballero templario del rito York. Algunos dicen que Benito Juárez fue iniciado en el rito de York. Incluso llegan a dar el nombre de la logia y dicen que en Oaxaca, desde joven, ya estaba en el rito de York. El problema que tenemos los historiadores es que no hemos encontrado, o por lo menos hasta ahora, no ha habido quien presente las pruebas documentales de este hecho. Pero debo decirles que es cierto que hay quien afirma que Benito Juárez en su juventud pertenecía al rito de York. ¿Pudo ser esto posible? Sí pudo ser posible. ¿Es probable? No lo sabemos si es probable, porque no tenemos una documentación que nos apoye para verificarlo y para probarlo. ¿Qué otro tipo de información tenemos con relación a la filiación masónica de Benito Juárez? Lo primero que podemos constatar es que en el año de 1872, cuando Benito Pablo Juárez García muere, poco tiempo después de su muerte, recordemos que él muere el 18 de julio de 1872. En el mes de agosto, muy poco tiempo después de la muerte de Benito Juárez, se hizo una ceremonia masónica de cuyo registro quedó constancia en varios periódicos de la época. Entre ellos, el más célebre era el periódico El Siglo XIX. En ese periódico del siglo XIX, pero no fue el único, en más periódicos de la época aparecieron publicadas una serie de discursos pronunciados por individuos que conocían a Benito Juárez con relación a su filiación masónica. El más importante de estos discursos fue pronunciado por un cubano de nombre Clemente Vázquez. Clemente Vázquez nos describe paso a paso los diferentes grados que fue recibiendo Benito Juárez dentro del rito nacional mexicano. Él nos va diciendo incluso qué tipo de nombre simbólico o un nombre, digamos, ficticio utilizó Benito Juárez al interior de la masonería de los grados primero al tercero, y luego qué nombre simbólico utilizó en los grados del cuarto al nono, del cuarto al noveno, del 4 al 9, en el rito nacional mexicano, un rito que fue creado
desde agosto de 1825 y constituido con su primera obediencia o gran logia en el año de 1826. Es así que a través de ese texto, de esa fuente y de otros que también se pronunciaron, tenemos una primera fuente contemporánea, la muerte de Benito Juárez, donde sabemos de su paso por el rito nacional mexicano. No solo eso, también en España, en un boletín del Supremo Consejo y Gran Oriente de España, del rito escocés antiguo y aceptado, se publicaron esquelas, se publicaron discursos y ahí mismo se dijo que había muerto este masón del rito nacional mexicano llamado Benito Juárez, y también se dice incluso que España lo reconocía como miembro de la masonería honorariamente o honoríficamente, es decir, no un miembro activo en el sentido de que trabajara en España, sino que desde España lo habían reconocido como parte de ese rito por un reconocimiento que le dio ese grupo que generalmente yo llamo una potencia masónica, la potencia del rito escocés antiguo y aceptado. Es decir, que por un lado tenemos documentos que hablan, algunos discursos de la época, por ejemplo, llama la atención como que en qué datos nos podemos apoyar para saber que quizás lo que se dijo en ese discurso era cierto. Porque al igual que hoy, cuando leemos un periódico, no siempre le creemos lo que dice al periódico. Muchas veces en el periódico encontramos información falsa. Por tanto, el mismo tratamiento tenemos que hacer con los periódicos de otros siglos. Cuando los leemos, no todo lo que aparece en el periódico lo debemos de creer. Pero ¿qué tipo de datos podemos nosotros utilizar para saber si pudieron estar mintiendo o no sobre la afiliación masónica de Benito Juárez? Llama la atención que en el discurso se mencione que el discurso se está pronunciando, por ejemplo, frente a Alfredo Chavero. Alfredo Chavero era el jefe de la masonería del grado 33. A eso, en ese rito, se le llama el gran comendador. El gran comendador del rito escocés antiguo y aceptado de 33 grados. Y así se van mencionando otras personalidades masónicas que estuvieron presentes. Constantemente, cuando nosotros leemos notas periodísticas de aquella época, igual que sucede hoy, si algo se publicaba y era mentira, tiempo después podíamos ver la réplica en otro periódico donde se cuestionaba o se aclaraba que eso era falso. No pasó en el caso de Benito Juárez. Es cierto que se aceptaba en su época la idea de vincularlo con el rito nacional mexicano. Una de las preguntas que hacían es ¿por qué es tan controversial la afiliación masónica de un personaje como Benito Juárez a la masonería? Y ese mismo tipo de preguntas se planteaba con relación a otras personalidades de la historia de México. ¿Por qué la de Benito Juárez es controversial? Bueno, desde el ámbito de la historia de las instituciones masónicas, hay que decir que el rito nacional mexicano, por algunas reformas que tuvo al interior de su estructura, tanto en la ideología, lo que en la historia llamamos la historia de las mentalidades, o en sus principios como en sus normas fundacionales, estatutos y constituciones, provocaron un cisma con relación a otros ritos. ¿A qué me refiero? El rito de York, el rito yorquino americano que se practicaba en México, el rito escocés antiguo y aceptado como se practicaba en México, no estaban secularizados esos ritos. Al interior de la masonería escocesa y de la masonería yorquina, sus miembros, por ejemplo, podrían practicar la religión cristiana incluso católica, sin tener el problema, ellos como masones, de pertenecer
a la propia masonería si ellos así lo consideraban. Por supuesto, en términos de la masonería no había ese problema. Sí había ese problema con relación a cómo los veía la Iglesia Católica. Desde 1738 sabemos que con Clemente XII, el Papa, se establece una postura desde los estados pontificios, en este caso desde el Papa, para condenar a aquellos que pertenecen a las instituciones masónicas. Pero eso no es todo. En el caso del rito de York y el rito escocés antiguo y aceptado, por ejemplo, en sus rituales, utilizaban la Biblia, le llamaban el libro de la ley, para hacer juramentos al interior de la masonería. Eso implicaba, no obstante, que estaban haciendo un uso de la Biblia que la Iglesia Católica no autorizaría. Eso, no obstante, habría que decir que los miembros de ese tipo de masonería tenían una mentalidad cuasi religiosa. Sin embargo, el 24 de junio de 1868 va a haber una reforma al interior del rito nacional mexicano que va a provocar que quiten la Biblia de sus rituales, que quiten incluso la idea que generalmente ellos aceptaban con base en una tradición más antigua, que proviene, algunos decían que si de Estados Unidos o de Francia, en realidad de la masonería moderna aceptada especulativa, que es de la que hablamos, solemos aceptar su origen el 24 de junio de 1717 en Londres, con la creación de la Gran Logia de Londres. Esa masonería era esencialmente cristiana, se fue haciendo cristiana en algún momento, permitió la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia en materia religiosa, sobre todo en 1723, 1738, con dos tipos de documentos que conocemos como las constituciones. Algunos incluso las llaman las constituciones de Anderson. Sin embargo, tiempo después se estableció en esa tradición, fundamentalmente desde el año 1813, en que esa tradición se fusionó con otra que se hacía llamar de antiguos, que eran seguidores de otro personaje llamado Dermot y los primeros de otro llamado Anderson, se fusionaron para crear la Gran Logia Unida de Inglaterra en 1813, estableciendo que la masonería esencialmente eran los grados primero, segundo, tercero, aprendiz, compañero, maestro, el complemento del Real Arco, bajo una ideología o una mentalidad cristiana. En tanto que en el caso de la masonería del rito nacional mexicano, que en la primera mitad del siglo XIX sí va a aceptar la idea de la creencia en una divinidad como uno de los fundamentos para poder ser aceptado dentro de la masonería, incluso considerado por algunos como un antiguo límite o landmark, quizás han escuchado este término, el hecho del requisito de creer en la divinidad, creer en la inmortalidad del alma, va a hacer que en esa primera mitad del siglo XIX, en el rito nacional mexicano, se acepte, por ejemplo, la idea del gran arquitecto del universo que ya se utilizaba desde Londres. Sin embargo, con la reforma de 1868, del 24 de junio de ese año, de esta reforma también, alguien que da cuenta de esta reforma es Alfredo Chavero, al igual que otros personajes de la época, y ellos dirán que el rito se buscó secularizar, se quitó la Biblia y se quitó la idea de solicitar como un requisito la creencia en algo que podrían llamar el gran arquitecto del universo para no ofender a quien tiene otra práctica religiosa. Esto va a provocar un rompimiento con las otras tradiciones masónicas. Va a provocar que los propios masones escoceses no consideren masones al rito nacional mexicano, que los yorquinos no consideren masonería al rito nacional mexicano desde 1868 en adelante. Los que participaron en esa reforma, fundamentalmente, los más conocidos, fueron Benito Juárez y Francisco Zarco. Pero ¿por qué fue también
en todo caso, controversial esta reforma. ¿Y por qué es probable que hayan intentado hacerla? Debido a lo que había sucedido desde el año 56-57, recordemos que he dicho que el periodo presidencial de Benito Juárez inicia en 1858 y recordemos por qué llega a la presidencia, porque llega a ser presidente en funciones Benito Juárez debido a la ausencia o al hecho de que deja el poder Ignacio Comonfort una vez que es de alguna forma cuestionado por el plan de Tacubaya, por Zuluaga y otros, la postura conservadora. Recordemos un poco lo que sucede antes. Recordemos que se había planteado la posibilidad de convocar a un Congreso Constituyente y que en todo caso, cuando finalmente se hace el Congreso Constituyente que se había previsto desde marzo de 1854, cuando finalmente se logra derrocar a Antonio López de Santana. Recordemos que Antonio López de Santana era miembro del rito escocés, antiguo y aceptado, por lo menos en los años 20 lo fue. En 1825 recibió el grado 32 de ese rito, pero tengamos presente que cuando se convoca el Congreso del 56-57, la idea de Ignacio Comonfort es hacer una reforma de la Constitución. Sin embargo, quienes ganan en ese Congreso son el grupo llamado liberal puro. ¿Cuál era el grupo liberal puro? El llamado grupo liberal puro o los radicales que estaban en ese grupo eran fundamentalmente, varios de ellos, miembros del rito nacional mexicano. Es claro que cuando resulta la Constitución, ya para diciembre de 1856, el Papa Pío IX, el Papa en ese momento, él declara que quien jure esa Constitución, todavía no ha sido proclamada, lo será hasta el 57, quedará excomulgado. Esto va a provocar un cisma, por supuesto, porque imaginen la confusión para algunos mexicanos con relación a decir a quién debemos ser leales, al Papa o a México, a la Constitución mexicana o a la Biblia. Tenemos ahí una confusión que pudo haber en algunos de estos individuos del siglo XIX. Es claro que para 1868, que reforman el rito nacional mexicano, al quitar la Biblia del rito nacional mexicano, el mensaje que están mandando es secularizar un rito con el propósito, en todo caso, de tomar un juramento a individuos que de verdad no teman la excomunión del Papa. Otra cosa que tenemos que tener presente con relación a la postura de Benito Juárez y este rito son antecedentes de cómo se fue conformando el rito nacional mexicano. He dicho que entre el año 1825 y 1826 se va a crear el rito nacional mexicano. Cuando nace, en cierto sentido, ellos se proponen, dicen por un lado, crear algo vinculado a una fuerza política que pueda dar equilibrio a las otras dos fuerzas que están en pugna en la época. La corriente llamada de los conservadores y la corriente que en aquella época llamaban los liberales. Por supuesto, el concepto liberal y conservador ha cambiado mucho y depende en qué contexto lo vemos. Antes, por ejemplo, antes de la independencia, en el proceso insurgente, la postura liberal es propiamente ser insurgente. En el contexto del constituyente de 1812, ser liberal va a ser defender la autonomía de estos territorios bajo una lógica como la del constituyente de 1812 de Cádiz. Tiempo después, a ese periodo, ser liberal ya no va a ser solo el pensar en los individuos que quieren los principios, no solo borbonistas, sino autonomistas de la Constitución de Cádiz. Para la siguiente década, ser liberal, sobre todo tras la caída del imperio de Agustín de Iturbide, ser liberal va a ser el apoyar el federalismo respecto a un gobierno de carácter central o monárquico.
eso va a empezar a ser el significado de liberal en el contexto de los años 20. Cuando se crea la Constitución de 1824, ya ha caído el imperio de Agustín de Iturbide, ya hemos pasado por un triunvirato, ya estamos en la Primera República Federal, y ahí el concepto de liberal va a cambiar. Ahora los liberales serán los federalistas, muchos de ellos vinculados a la tradición del rito de York y fundamentalmente apoyados por las fuerzas de las milicias cívicas. Todavía no había algo como un ejército federal, eso se va a ir creando. Son milicias cívicas que estaban vinculadas a gobernadores, fundamentalmente. Por otro lado, tenemos la postura de los llamados centralistas, fundamentalmente en la época varios de ellos miembros del rito escocés, que ya no necesariamente están pensando en una monarquía, aunque algunos sí la añoran y algunos esperan la reconquista de España, de este territorio. Sin embargo, otros lo que van a preferir es una república centralista, acabar con los cotos de poder en las regiones del territorio nacional, es decir, con los gobernados, y crear en realidad una base política vinculada con los ayuntamientos, vinculada con los departamentos, es decir, es toda la etapa de la República Centralista de Antonio López de Santana. ¿Por qué debemos tener estos antecedentes? Para comprender que hay una pugna que lleva más de 30 años. El primer momento en que se enfrentan directamente los miembros del rito nacional mexicano con la postura centralista, la postura de Antonio López de Santana, es el año de 1833, con el intento de Valentín Gómez Farías de establecer las llamadas reformas liberales. Eso va a provocar la salida del país de varios de ellos, entre algunos, por supuesto, la de Valentín Gómez Farías, que desde fuera del país va a establecer un plan junto con otros individuos como Lorenzo de Zavala, Mejía y otros, que conocemos como el Plan de la Junta Anfictiónica reunida en Nueva Orleans. ¿Qué se proponían en ese año de 1835? Romper relaciones diplomáticas con el Papa, sacar del territorio nacional a las órdenes religiosas, secularizar algunos aspectos de la sociedad mexicana. También, en todo caso, recuperar algunos bienes en manos del clero para la nación mexicana. Es decir, muchas de las cosas que se proponen estos miembros del rito nacional mexicano, vinculados con otros radicales que provenían del rito de York, algunos de ellos habían creado otro grupo llamado, que aunque no es masónico, es una sociedad patriótica, en cierto sentido basada en la estructura masónica, que se hizo llamar como la Gran Legión del Águila Negra. Todo esto son antecedentes que llevarán 30 años en pugna directa contra la postura centralista. Finalmente, en el constituyente del 56-57, las cosas no resultan como esperaba Ignacio Comonfort. No se logra una reforma a la Constitución moderada, sino que gana la tendencia radical y, por tanto, lo que sale es un documento distinto a lo que él esperaba. Entre otras cosas que hace este documento, establecer las bases de la laicidad en el país, la separación que nosotros llamamos Iglesia-Estado, pero que en esa época se pensaba no tanto como separación de Iglesia-Estado, sino regresarle al Estado el poder que habían tenido los reyes desde las reformas llamadas borbónicas en el siglo XVIII, que habían planteado el regalismo, que planteaba también el despotismo ilustrado. ¿Qué significaba esto? Que el Estado quedaría por encima de la institución eclesiástica. No la separación de la Iglesia y el Estado, sino la subordinación de la Iglesia al Estado. Recordarán que hubo una institución que se hacía llamar el patronato, por medio de la cual lo que hacía la Iglesia en el territorio del reino o del virreinato tenía que pasar por la autorización del rey o del virrey. Esto, por supuesto, la Iglesia Católica, tras la independencia, era algo que no aceptaba. Los centralistas, los conservadores pretendían darle más autonomía y libertad a la Iglesia Católica, pero
al inicio no tenían problemas sobre el contenido religioso ni de la educación. Todos los liberales en la primera etapa del siglo XIX van a defender una educación religiosa. En lo que no están de acuerdo es en el papel político que puedan tener la clase eclesiástica. Esto, por supuesto, en el constituyente del 56-57 se va a romper. Ahora sí va a quedar claro constitucionalmente la idea de que la Iglesia deberá quedar subordinada al Estado. También tenemos que tener presente en una primera etapa de Benito Juárez, todavía no como presidente, el establecimiento de la llamada Ley Juárez, la Ley Lerdo, la Ley Iglesias, que después conocimos como las leyes de reforma, que en realidad eran, si lo vemos desde un sentido jurídico, en realidad eran decretos administrativos que no tenían el peso de una ley pasada por el Congreso. Desde el Ejecutivo pretendían mandarle algunos decretos que tenían que aceptarse con carácter de ley. Esto, por supuesto, va a provocar, sobre todo cuando llegue al poder Sebastián Lerdo de Tejada, va a provocar, como bien saben, las llamadas leyes de la Guerra de Reforma. Bueno, me comentaron que de la Guerra de Reforma ya les hablaron, no me voy a meter a ese tema. Por tanto, cuando se preguntan o cuando han preguntado por qué no decían públicamente estos personajes que eran masones, por una parte, porque la idea de la nación mexicana, toda la mitad de la primera mitad del siglo XIX, se defendía la postura de que la nación mexicana era esencialmente católica. Por supuesto, reitero, esto se va a romper en esta época cuando se empieza a secularizar la sociedad, se secularicen los cementerios, el matrimonio civil y otra serie de instrumentos o mecanismos de gobernabilidad que tenía el clero político bajo su poder y que van a pasar al poder del Estado. Benito Juárez y su grupo, por supuesto, no decían públicamente en esa época que eran masones, un poco como sucede hoy. Por ejemplo, podemos hacernos la pregunta acerca de si el presidente actual de la República alguna vez ha dicho qué religión profesa. Y si se fijan, nunca ha dicho, por un lado, no ha dicho qué religión profesa, pero tampoco nunca, cuando le han preguntado si es guadalupano, si es católico, nunca responde directamente, evade esa pregunta. ¿Por qué la evade? Porque seguramente sabe el impacto que puede tener en una gran cantidad de población que se considera católica, que se considera vinculada con el guadalupismo mexicano. Eso imagínenlo ahora en el siglo XIX, que de pronto un gobernante del país o varios gobernantes declararan explícitamente que pertenecen a un grupo que además es condenado por el Papa. Por supuesto que eso para algunos habría sido visto muy mal en la época. Por supuesto, entre los masones sí se conocía. Hicieron otra pregunta, ¿qué pasa con Maximiliano? De Maximiliano de Habsburgo, lo mismo podemos preguntarnos si hay fuentes o no que declaren que fue masón. Sabemos que Maximiliano de Habsburgo, en el año de 1867, es capturado. Años después, en el año de 1884, hubo un militar de origen germano que estaba en este territorio que escribió unas memorias. Él dice que se enteró que capturaron a Maximiliano, pero que además se enteró que Benito Juárez dio la orden de que no se difundiera que habían capturado a Maximiliano porque le habían dicho que era su, y pone él en el libro en alemán, está escrito en alemán originalmente, escribe la letra B, 3 puntos. Esto es una abreviatura en español, tendríamos que verla como H 3 puntos, que significaría su hermano masón. En alemán pone B 3 puntos. Literalmente diría Bruder, ¿no? Bruda
o cualquier otra pronunciación que tenga esta palabra, este concepto alemán, es la abreviación de hermano masón, B, 3 puntos. Es muy interesante que Carlos von Gagern, una vez que se entera de esto, él dice en sus memorias que buscó hablar con Benito Juárez, incluso fue al lugar donde estaba capturado Maximiliano, y en este caso se presenta ante Mariano Escobedo, que era quien lo tenía capturado, solicita participar de una conversación, de una conferencia con Maximiliano, se le autoriza, llega, lo recibe Semmeleder, uno de los médicos de Maximiliano. Semmeleder y Mariano Escobedo también eran masones. Es muy interesante, se presenta ante Maximiliano, y lo que dice Carlos von Gagern, muchos años después, incluso él dice que no se acuerda bien de lo que sucedió, pero reitera que trató de insinuarle a Maximiliano que podía salvarlo si él intervenía por él ante Benito Juárez, haciéndole ver que los dos eran masones. Parece que en este caso dice Carlos von Gagern que parecía que Maximiliano no entendía a qué se refería. En algún momento, cuando yo estaba haciendo estudios de maestría, me quedé un poco con la idea, una hipótesis de que quizás Maximiliano pertenecía a otro rito y no había entendido las señas o las insinuaciones que le hizo. Tiempo después, cuando estaba haciendo el doctorado, en un archivo masónico en los Estados Unidos de América, encontré una carta manuscrita que es enviada en el año de 1869 al líder mundial de la masonería escocesa. En el año de 1869 se le envía un masón escocés que se encontraba en este territorio, un portugués de apellido Cuñarreis. Él envía una carta a Albert Pike, un general confederado que incluso peleó en la guerra contra México por parte de Estados Unidos, y efectivamente en esta carta le dice Cuñarreis a Albert Pike que él se entrevistó con Maximiliano en el año de 1864. Quiere decir que Maximiliano acababa de llegar a este territorio. Como ustedes saben, en abril de 1864, Maximiliano se reúne con el Papa Pío IX. La idea es que Maximiliano de Habsburgo venga a este territorio a aplicar las posturas políticas del Papa, cosa que no hizo, y llega en el siguiente mes, en mayo, a este territorio. Lo que dice Cuñarreis es que él buscó hablar con Maximiliano porque quería practicar la masonería en este territorio, que fue a verlo al Alcázar, lo que hoy llamaríamos el castillo de Chapultepec, que lo recibió y que Maximiliano de Habsburgo le comunicó que él era masón del rito francés grado Rosacruz. El grado de Rosacruz en el rito francés moderno es el grado más alto de esa masonería, es el grado 7º. Y efectivamente esto podría aclararnos algunas de las cosas que al parecer Carlos von Gagern, tiempo después, pretende hacerse conocer como masón con él, hablar por él ante Benito Juárez. En fin, ahí no podemos saber qué sucedió. Una pudo ser que el propio Maximiliano de Habsburgo entendiera lo que le decía, pero que simplemente no le interesara que intercediera por él y que él ya había aceptado su destino de morir. Es probable también que eso haya sucedido. Lo otro, que no haya entendido las insinuaciones que le dijo o las señas que le hizo porque pertenecían a otro rito. Pudieron haber sucedido muchas cosas, aunque esto, por supuesto, es especular y es parte más de la labor de un novelista y no de un historiador. Nosotros lo que podemos decir ante todo es que Carlos von Gagern intentó interceder, que hay una carta manuscrita entre dos líderes de la masonería escocesa, el líder mundial y un personaje que se encontraba en México para encabezar la masonería del rito escocés antiguo y aceptado, que él mismo dice que no solo le autorizó Maximiliano de Habsburgo crear logias del rito escocés antiguo y aceptado, sino que dice que le dio Maximiliano recursos, entiéndase dinero,
para hacerlo. También dice que la esposa de Maximiliano contribuyó económicamente para que él impulsara algunas logias. Sí sabemos que este personaje impulsa el inicio de estas logias, se va a ser aliado de Maximiliano en un primer momento y muy poco tiempo después se va a pasar al bando de Benito Juárez y al bando de Francisco Zarco y los llamados liberales puros, y va a estar él y otros del rito escocés, van a estar buscando armas desde Estados Unidos de América para luchar a favor del gobierno de Benito Juárez. Otra cosa que van a hacer estos masones va a ser apoyar el movimiento de Juárez con impulsando ferrocarriles y otro tipo de industrias a favor del gobierno de Benito Juárez, cosa que le habían comprometido a Maximiliano y que no cumplen. Entonces aquí ya tenemos algunas respuestas a aspectos que han preguntado. Otro tipo de aspectos que también preguntaron, como por qué la Iglesia Católica o el Papa prohibían la masonería. ¿Cuál era el conflicto directamente con la institución eclesiástica? La Iglesia Católica es una institución creada, como saben, alrededor del siglo IV. Más o menos, cuando hablamos ya de Iglesia Católica, no solo de cristianismo, estamos hablando del Concilio de Nicea del año 325. Algunos dicen que incluso desde el pacto entre el Papa Silvestre I y Constantino el Grande en el año 313, a partir del Edicto de Milán. Pero además, siglos después, recordemos otro pacto con Carlomagno y el establecimiento del Sacro Imperio Cristiano Germano o Romano Germano, que va a ser muy importante para la expansión del cristianismo, y siglos después los intentos de reconquista y la reconquista de la llamada Tierra Santa en el periodo de las Cruzadas. Es así que la Iglesia Católica tiene una larga tradición, una muy larga tradición de vínculos entre el Estado y propiamente la Iglesia, pero bajo una lógica. La Iglesia Católica durante siglos aceptó esta alianza si y solo si se aceptaba la subordinación del poder estatal. ¿Qué es lo que va a pasar con estos grupos masónicos en el siglo XIX? Los primeros, los yorquinos y los llamados escoceses o los liberales y llamados también en otro momento conservadores, van a pugnar sobre esto. Ya había dicho que había un antecedente con las reformas borbónicas en la que los reyes españoles establecieron el regalismo y el pase regio, que, ¿cómo podemos interpretarlo? El permiso que daban los reyes, la autoridad civil o secular, para que se cumpliera en su territorio, en su jurisdicción, los dictados del Papa o del clero. Pongamos un ejemplo. Si nosotros nos preguntamos hoy, en el siglo XXI, ¿quién nombra a los cardenales? ¿Quién nombra al arzobispo? ¿Quién nombra y divide la jurisdicción o la división territorial eclesiástica en México? La Iglesia Católica. Muy bien, la pregunta es, el Papa le pregunta al presidente de México a qué obispo, a qué arzobispo quiere el Papa nombrar. Es probable que no. En el caso de que haya un conflicto, estaríamos como en la época del siglo XIX. ¿Qué pasaba en el siglo XIX? Antes de la independencia, los reyes tenían ese control sobre lo que determinaba la Iglesia Católica. Cuando viene el movimiento de independencia, la Iglesia Católica lo que no quiere es regresar a esa condición que tuvo previo a la independencia. Por tanto, después de la independencia, con el surgimiento tanto del Imperio Mexicano, la República Federal, vamos a tener, por eso, este conflicto con los llamados conservadores que quieren el centralismo, pero no solo quieren el centralismo políticamente para acabar con los líderes
políticos regionales y las milicias regionales, sino que además quieren darle autonomía a la Iglesia Católica. Y esto es lo que nuevamente se va a romper en el caso del constituyente del 56-57, que va a provocar que Ignacio Comonfort quede entre dos, vamos a decir así, entre dos fuegos. Por un lado, él está de acuerdo con algunas posturas de los conservadores, pero también está de acuerdo con unas posturas de los liberales. Por eso es que es considerado un liberal moderado. No está de acuerdo ni con aquellos conservadores puros, pero tampoco está de acuerdo con los liberales puros. Cuando resulta la Constitución, es claro que la Constitución no es lo que espera Ignacio Comonfort. ¿Qué hace Ignacio Comonfort? Desconoce a la Constitución y por un lado comienza a capturar a algunos liberales puros. ¿A quién captura? Por ejemplo, captura a Benito Juárez. Benito Juárez, ¿quién era? Era el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y pareciera que Ignacio Comonfort cree que al haber capturado a Benito Juárez, los conservadores se van a calmar, pero no se calman. Y entonces los conservadores lo que hacen, así como Ignacio Comonfort desconoció la Constitución del 57, ahora los conservadores puros van a desconocer como presidente a Ignacio Comonfort. Ante este conflicto, finalmente dimite, finalmente renuncia al cargo y antes de renunciar libera a Isidoro Olvera, el presidente del Congreso, también liberal puro del rito nacional mexicano, y libera también a Benito Juárez. Y él renuncia a la presidencia. Al renunciar Ignacio Comonfort a la presidencia de la República, quien asume la presidencia por ministerio de ley, dado que ya no hay presidente, es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y quién es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Benito Juárez. Así llega Benito Juárez al poder en 1858. Tiempo después, ¿qué otras cosas suceden? Aunque no me meteré en estos temas, no lo voy a desarrollar, porque entiendo que ya les hablaron del Segundo Imperio, pero lo que va a suceder es que, ya lo dije, en el año 1862, la invasión francesa, en el año 1864, la llegada de Maximiliano de Habsburgo, pero masónicamente, ¿qué está pasando en este territorio? La pugna entre escoceses y rito nacional mexicano. El rito de York había quedado ya superado en cierto sentido. Si en la primera mitad del siglo XIX decirse patriota era defender ante todo la postura vinculada a la madre patria, a España, después, a la caída de los conservadores, como se dirá en aquella época, ser patriota era casi sinónimo de ser federalista. Pero tiempo después, cuando hay una guerra con los Estados Unidos de América, se veía con desconfianza seguir diciéndose federalista y seguir diciéndose practicante del rito de York, porque algunos interpretaban que ser practicantes del rito de York era tanto como estar subordinado a los intereses de los Estados Unidos de América. Por supuesto que esto no era así. Lo comprueba el hecho de que Poinsett, cuando llega a la presidencia, Vicente Guerrero, que ellos mismos lo impulsaron, los yorquinos, Vicente Guerrero no puso en práctica lo que esperaba Poinsett, por ejemplo, que le vendieran territorios a los Estados Unidos de América. Sin embargo, en la época de la que nos ocupa, es claro que el rito de York cada vez más está quedando desdibujado. Lo que tenemos es una pugna entre el rito escocés antiguo y aceptado, que está floreciendo fuertemente desde el año de 1859 en el centro del país, 1860 en Veracruz, 1868 desde el centro del país. Y 1868, por tanto, marca un parteaguas en la masonería en México. ¿Por qué? Recordemos que antes de 1865, 66, 67, la presidencia de la República está itinerante. Recordemos que el presidente Juárez tuvo que irse a buscar aliados hasta Paso del Norte, lo que hoy llamamos Ciudad Juárez, y que fue tiempo después cuando pudo ir regresando hasta la capital
de la República. Finalmente es fusilado Maximiliano de Habsburgo, pero entonces el país, en cierto sentido, está entrando en una paz bélica. Ahora, ¿cómo hacemos para reorganizar la masonería al interior del país? ¿Cómo hacemos para reorganizar las redes de carácter político, las alianzas vinculadas con lo que ellos llamarían una fraternidad? Por eso se proponen hasta el 68 reformar el rito nacional mexicano en una franca pugna, ahora sí, con algunos miembros del rito nacional mexicano que se van a ir yendo al rito escocés antiguo y aceptado, como Mariano Escobedo, Porfirio Díaz, y luego otros que ya pertenecían al rito escocés antiguo y aceptado. ¿Qué va a provocar esto? A nivel internacional, de igual forma, va a haber todo un movimiento masónico que va a desconocer al rito nacional mexicano. Esto va a suceder. Por un lado, tenemos dos acontecimientos graves para la masonería del rito nacional mexicano: la muerte de Benito Juárez en el año de 1872 y el desconocimiento del rito nacional mexicano por parte de la masonería del rito escocés antiguo y aceptado en el año de 1875. Eso va a explicar otra etapa de la que no voy a hablar en este momento, que son los años posteriores a la muerte de Benito Juárez. Benito Juárez pudo haber buscado practicar en la política, preguntaban, algunos de los ideales o principios que provenían del rito masónico al que pertenecía. Es muy probable, porque desde los años 30, cuando se fortalece el rito nacional mexicano, impulsado fundamentalmente por Valentín Gómez Farías en sus funciones de presidente, en el momento en que establece las llamadas reformas liberales, es claro que ahí ellos se propusieron un programa que en su época fue conocido como el programa del Partido del Progreso. Destruir, por ejemplo, decían ellos, lo que fuera perjudicial a la educación y a la enseñanza. Es decir, sobre todo se referían a lo que ellos consideraban como la superstición religiosa. Establecer también, decían, algunos medios para educar a las masas, al pueblo. Entonces se establecían una serie de cosas: llevar la cultura a la población, establecer centros educativos. Había todo un proyecto de nación que buscaba una deontología, un deber ser separado de la legitimación religiosa, que efectivamente cuando gobierna Benito Juárez y vemos lo que sucedió con las llamadas leyes de reforma, la guerra de reforma, el constituyente del 56-57 en adelante, podemos decir que muchos de los planteamientos que está haciendo el rito nacional mexicano en esa época obedecen en gran medida al plan de la Junta Anfictiónica reunida en Nueva Orleans, que desde 1835 había de alguna forma sintetizado dos posturas radicales: los radicales que venían del rito de York y los radicales que venían del rito nacional mexicano. No es coincidencia que el diputado más anciano del constituyente del 56-57, por ejemplo, fuera Valentín Gómez Farías, y que el mismo Valentín Gómez Farías, según las reseñas que tenemos de esa ceremonia en la que reciben en el rito nacional mexicano a Benito Juárez en Palacio Nacional, en la sede que era del Congreso, es claro que en esa logia del rito nacional mexicano Independencia, quien lo recibe era Valentín Gómez Farías. Él estaba al frente de esa logia, según lo que podemos constatar. Bueno, me dijeron que hablara alrededor de unos 40 minutos. Espero haber más o menos respondido a varias de sus inquietudes. Quizás quedó alguna que no respondí. A ver, déjenme ver. Bueno, aquí hay otra pregunta que no respondí. Dice en el chat Carlos Jesús Ramírez que si Juárez tenía una visión de gobierno liberal, porque la masonería se inició en los Estados Unidos de América. Bueno, ahí debemos aclarar lo siguiente. El liberalismo
como doctrina política es más antigua que la nación americana. El liberalismo no viene de Estados Unidos de América. ¿Qué es el liberalismo? ¿Qué se propone el liberalismo con relación a una doctrina política no liberal? La postura política anterior al liberalismo era el sistema feudal que durante varios siglos se mantuvo. ¿Qué establecía el sistema feudal? Establecía una sociedad constituida por corporaciones, por estamentos, por sectores de la sociedad. Teníamos en la base, lo más bajo, era ser esclavo. No obstante que el esclavismo ya no era la base de la economía. Por arriba de los esclavos estaban los siervos y campesinos. Por arriba de los siervos y campesinos estaban los vasallos. Por arriba de los vasallos estaban los señores feudales, y por arriba de los señores feudales en ocasiones había reyes o emperadores, y por arriba de estos en la base del sistema feudal católico estaría el Papa. ¿Qué implicaba ser vasallo? Vasallo era ser parte de la nobleza. Por tanto, si yo era un vasallo de un señor, lo que yo hacía era prestarle el juramento ligio. ¿Qué era el juramento ligio? Yo me comprometía a brindarle protección política y militar a mi señor, y a cambio mi señor me entregaba un territorio, un feudo, un territorio que era mi jurisdicción, era donde yo iba a gobernar como príncipe, como duque, como cualquier otro título de nobleza que se me otorgara. ¿Qué pasaba en la visión liberal, como se estableció desde el siglo XVII? Por ejemplo, si leemos las obras de John Locke, pero no solo John Locke, el caso incluso de Thomas Hobbes desde el año 1651, vean que estoy hablando de mucho tiempo antes de que se cree los Estados Unidos de América. 1651, Thomas Hobbes, aunque no es propiamente su postura liberal, porque él va a defender una monarquía absoluta, no obstante, plantea las bases del sistema liberal. ¿Cuál es la base del sistema liberal? Considerar que la sociedad no tiene un origen por una parte divino, que los gobernantes no gobiernan por derecho divino, sino que el origen de la sociedad se encuentra en la unión de individuos libres que deciden autodeterminarse por medio de un pacto. Estas tesis se van a sostener en el siglo XVII, en el siglo XVIII, por supuesto, en Francia, con Rousseau, Montesquieu, Voltaire, Diderot, Sieyès, en su planteamiento del tercer estado. Todos ellos van a plantear la postura liberal. ¿Qué es el liberalismo político? El liberalismo político es una corriente que dice que el Estado es un producto del pacto de los hombres y que lo constituimos los hombres, no las corporaciones. Y por tanto, entre el Estado y los individuos, eso debe haber, solo individuos, ciudadanos y el Estado. Si hay algún conflicto, en todo caso, el individuo puede cuestionar al Estado y puede defenderse al individuo frente al Estado. En el antiguo régimen no había eso. Lo que se decía, está el clero, está la nobleza, están los campesinos, y si yo quiero participar de algo, debo meterme, por ejemplo, a un gremio de albañiles, un gremio de arquitectos, un gremio de constructores, pero no es un vínculo desde mi persona como individuo, como ciudadano, con relación al Estado. Por tanto, yo como individuo no puedo cuestionar la autoridad del Estado. Esto para decir que efectivamente, aunque va a haber un vínculo entre cierto tipo de masonería, la yorquina con los Estados Unidos de América, pero también la escocesa, hay que decirlo, no por ello podemos decir que el gobierno liberal de Juárez, lo que tiene de liberal, le viene de que tuviera un vínculo con una masonería vinculada con los Estados Unidos. No, una cosa es la masonería, otra es la tendencia política.
tanto en el rito nacional mexicano, en el rito escocés como en el rito yorquino, también hubo individuos que tuvieron posturas políticas distintas a las que tenía la mayoría en su rito masónico. Otra cosa que aquí preguntan, Edith, Esmeralda, Reyes Santos, ¿considera que la participación de Juárez en la masonería le permitió posicionarse políticamente? Y de ser así, ¿cómo y por qué? Efectivamente, la participación de los masones en las redes masónicas sí les permitía posicionarse políticamente. Pero ¿cómo y por qué? Y aquí lo que hay que decir es que se mezclan dos aspectos. Uno es que no hay que interpretar que una persona, porque entraba a la masonería, ya se hacía político o ya tenía trascendencia política, sino que, por una parte, algunos de estos individuos ya tenían, en todo caso, una participación política que efectivamente, cuando entraban a las redes masónicas, se potenciaba. Esto es como si hoy una persona tiene una presencia política en una alcaldía o en una ranchería o en un estado de la República y de pronto se mete a un partido político o a un movimiento político, es claro que va a lograr impactar más su participación dentro de un grupo que de manera individual. Lo mismo dígase de Benito Juárez y de otros de ellos. Varios de ellos tienen una trascendencia previa en movimientos bélicos, en participación legislativa, en movimientos no como hoy los pensamos, electorales, porque eso no había tanto, los procesos electorales que nosotros pensamos, pero sí se posicionaban en materia jurídica, en materia legislativa, en materia propiamente política, se iban experimentando cargos. Eso sí lo podemos identificar. Algunos de estos individuos, cómo van pasando de un ministerio, hoy diríamos Secretaría de Estado, a otra, y podemos identificar redes que pertenecen a un mismo rito masónico, que cuando uno de ellos llega a la presidencia de la República, el otro es el de la Suprema Corte de Justicia, el otro es el del Congreso y luego uno es gobernador. Sí podemos ver que eso les permitía posicionarse. ¿Por qué les permitía posicionarse? Reitero, porque entonces van a gozar de una red de alianzas, pero alianzas que estarían en los espacios más importantes, hoy diríamos de los campos del poder o de los sectores vinculados al poder. Por ejemplo, decía la milicia, fundamental. El ámbito de los órganos colegiados, también fundamental. La Suprema Corte de Justicia, el Congreso de la Unión. Y luego hay que decir, cuando preguntamos cómo y por qué, que en el caso de Benito Juárez, cuando llega a la presidencia, también va a haber otros que están en contra de su movimiento y lo intentarán frenar. Por eso vamos a encontrar que entre los mecanismos de gobernabilidad aplicados por Benito Juárez, por ejemplo, estaría el hecho de crear jefes políticos en algunas regiones donde los gobernadores no lo apoyaban, controló al Congreso de la Unión, al Legislativo, creando el diario oficial de la Federación y decidiendo qué leyes se podían publicar, pero al mismo tiempo también impulsó el hecho de designar directamente a jueces de distrito, con lo cual controló al Poder Judicial. Podemos decir, por tanto, que sí le sirvió. ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Algunos dirán que lo hizo, los contrarios al bando liberal dirán que lo hizo excediéndose de las atribuciones constitucionales que tenía. Los que están a favor de la postura de Benito Juárez dirán que lo hizo atendiendo a problemas de seguridad interior, seguridad nacional, como hoy se diría, e incluso de defensa nacional frente a la amenaza y finalmente frente a la guerra de intervención de un Estado extranjero, si pensamos en el imperio de Maximiliano III. Fernando Romero Velázquez había escuchado que en Francia se había originado la masonería. En Francia hubo algunos grupos que se van a desvincular de la tradición inglesa y de la tradición escocesa
como el Gran Oriente de Francia, el rito francés. Efectivamente, ahí hubo el origen de ciertas tradiciones, pero que no es propiamente la de Benito Juárez. Sí hay otro rito también que fue muy importante en Francia, el rito de Mizraim, que incluso reconoció a Benito Juárez. Hay un diploma en el Archivo General de la Nación de una logia del rito de Mizraim, que proviene de Francia, que se dirigen a Benito Juárez, lo reconocen como grado 18 Rosa Cruz. No queda claro si lo están reconociendo como grado 18 Rosa Cruz de ese rito Mizraim o egipcio, pero es muy interesante que por lo menos exista ese documento de esa otra corriente vinculada a Francia. ¿Por qué Benito Juárez significa un personaje tan controversial? Azucena Rodríguez, por considerarse masón, y no es lo mismo para otros personajes políticos importantes que también se sabe fueron masones. Bueno, en parte ya hemos dicho, porque la tradición masónica a la que queda vinculado Benito Juárez en el siglo XVIII se va a secularizar, y eso iba en contra de la propia masonería universal. Hoy mismo, cuando los masones reconocen a Benito Juárez como masón, podríamos hacernos la pregunta, por ejemplo, de masones yorquinos, de masones escoceses o de masones de otra tradición, preguntarles si ellos reconocen el rito nacional mexicano como un rito regular. Y seguramente la respuesta que darían es que no. Y podríamos preguntarles, ¿y por qué si no reconocen como regular al rito nacional mexicano, sí reconocen como masón a Benito Juárez? En este sentido hay que decir que por un lado va el discurso masónico de los masones y por otro también va el discurso político de los masones o de los masones que tienen intereses políticos, que también en ocasiones hay de esa naturaleza. Entonces aquí es controversial esa figura porque pertenece a un rito. Esto es paradójico, que los masones muchas veces digan que el masón más importante de México ha sido Benito Juárez, pero por el otro lado pertenece a un rito que no es reconocido como masónico por las tradiciones masónicas. De Maximiliano ya dijimos, Lara Lor Van o Fan, sí, masón, rito francés, grado Rosa Cruz, el más grande de ese rito, el más alto. ¿A qué rito masónico era? Ya lo dijimos, etcétera, etcétera. Bueno, hasta aquí, grosso modo, espero haber dicho un poco lo que esperaban escuchar, y si gustan, nuevamente, si hay algún comentario, duda, estoy a su disposición. Muchas gracias, doctor. Vamos a ver si quedó alguna duda por allí, a ver si alguien o le surgió alguna una nueva pregunta que también pudo haber pasado. Sí, con gusto. Vamos a ver si hay algo. Adelante, Zaira. Gracias, muy amable. Pues a partir de lo que usted nos estuvo exponiendo, que por cierto, muy buena su charla, me agradó bastante, muy dinámica e interesante, menciona que el rito mexicano no era reconocido por la masonería, digamos, más formal como tal. No conozco los términos adecuados para referirme a ello. Actualmente el rito masónico, el rito mexicano, perdón, sigue existiendo, y si es así, ¿ya es reconocido o en qué situación se encuentra? Muy bien. ¿Quieren que espere si hay alguna otra pregunta también? Para no hacerlo como un diálogo y que sea más extenso. Si gustan, escucho 3, 4 preguntas y las vuelvo a contestar con gusto. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Muy bien. Si no hay otra pregunta, actualmente ha sucedido otra cosa con el rito nacional mexicano. Si ya de por sí el rito nacional mexicano se había metido en un problema en el año de 1868 al quitar la Biblia de los rituales masónicos. Fíjense dónde está el problema. Presuntamente los grupos masónicos
tienen la pretensión de constituirse en una fraternidad universal. Una fraternidad universal, dicen, que acepte la libertad de creencia y de pensamiento, que solicite a sus miembros la creencia en algo que podríamos llamar la divinidad, en algo o en alguien, que cada quien tendrá su propia idea. Hay rituales masónicos que utilizan la Biblia, otros utilizan el Tanaj, el Antiguo Testamento, el Alcorán, el Corán, otros utilizan los Vedas, utilizan diferentes libros considerados sagrados. ¿Qué pasaba con lo que hizo el Rito Nacional Mexicano? No solo quitó la Biblia, puso en su lugar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto, por tanto, va a ser leído por otros ritos masónicos como que estos masones en realidad no querían una fraternidad universal, sino que querían unirse como ciudadanos mexicanos. Porque podemos hacernos la pregunta, si yo era de otro país, ¿cómo por qué iba a querer practicar el rito nacional mexicano si en todo caso para jurar debo jurar sobre la Constitución mexicana? En tanto que no había tanto problema para una persona de un país o de otro practicar el rito York, el rito escocés, el rito francés o algún otro, el de Mizraim, si utilizaba la Biblia o utilizaba otro libro sagrado, porque eso, entre comillas, probablemente no iba en contra de lo que consideraba mi Estado. Pero imagínense jurar sobre un libro que es considerado la norma fundamental de un Estado político. Esto les traería un conflicto. Pero tiempo después, en el siglo XX, las cosas se van a agravar para el rito nacional mexicano. Por una parte, se va a extinguir a finales del siglo XIX. Algunos masones del rito nacional mexicano van a considerar que ya no es necesario el rito nacional mexicano porque ya se acabaron las pugnas entre escoceses y yorquinos. Pero otros lo van a rescatar y en el siglo XX va a resurgir y luego se va a dividir. Va a haber miembros del rito nacional mexicano que dirán que la masonería del rito nacional mexicano debe mantener una postura política. Va a haber masones del rito nacional mexicano que dicen que no, que el rito nacional mexicano se debe dedicar a cuestiones vinculadas con el esoterismo. Luego va a haber una pugna entre otros que dirán que el rito nacional mexicano se debe convertir en mixto, que acepte mujeres y acepte varones. Otros van a decir que no, otras van a decir que no, que el rito nacional mexicano puede ser femenino o puede ser una masonería, le llamo femenina en este caso, porque no acepta hombres. De forma que vamos a tener una masonería mixta, una masonería con mujeres, que no es mixta, por ejemplo, con grupos que algunos llaman de adopción, que se les otorgan cierto tipo de ceremonias o cierto tipo de grados, pero no se les acepta como masonas. Eso podrían ser un tipo de masonería que, aunque masculina, acepta mujeres bajo ciertas normas en ciertos rituales de adopción. Pero otro tipo de masonería va a ser mixta, donde las mujeres sí tienen el derecho de participar en las mismas ceremonias masónicas que los masones masculinos o los varones, en tanto que otros grupos se van a hacer femeninos. Bueno, eso va a provocar una división en el siglo XX entre diferentes grupos, obediencias y potencias del rito nacional mexicano. Otro conflicto que no era aceptado por las otras masonerías llamadas regulares. ¿Qué otra cosa no aceptaban del rito nacional mexicano? Que todavía en nuestra época el rito nacional mexicano reconoce una jerarquía vinculada desde el grado primero al grado noveno. La figura máxima del grado noveno es al mismo tiempo quien gobierna las logias del primero al tercer grado, es el gran maestro de esas logias, pero también es el gran luminar de las logias del grado cuarto al grado noveno.
en tanto que en otras tradiciones masónicas, las logias de los grados primero al tercero tienen cierta libertad y se practican bajo la autorización de grandes logias y no bajo la autorización de un rito que puede llegar al grado 13 en el rito de York, o al grado séptimo en el rito francés, o al grado 33 en el rito escocés antiguo y aceptado. En general, por tanto, va a haber diferentes líneas y tradiciones masónicas, unas reconocidas como regulares, otras no reconocidas como regulares. Actualmente el rito nacional mexicano sigue sin ser reconocido por las tradiciones más antiguas regulares. Aún no lo reconocen como un rito masónico. Por supuesto, el rito nacional mexicano afirmará que es eso, un rito masónico. Y en eso todavía se dividen las opiniones entre las diferentes tradiciones, entre los que aceptan que la masonería es única, tiene ciertos principios que no varían durante los siglos, y los que dicen que la masonería se va adaptando a los tiempos, va cambiando, va evolucionando, y por tanto da como resultado no una masonería, sino tradiciones distintas masónicas, incluidas estas que se han secularizado o que se han constituido en mixtas, femeninas, con mujeres, etcétera. Efectivamente, todavía hay una discusión entre los círculos masónicos de si es o no masonería el rito nacional mexicano, pero tradicionalmente, cuando hay ceremonias alrededor de Benito Juárez, prácticamente llegan la mayoría de los ritos masónicos a hablar del hermano Benito Juárez y hablar en sus discursos de la grandeza del masón de Benito Juárez, pero podríamos preguntarles a esos masones hoy en día. Entonces, un masón del rito nacional mexicano ya puede ir y trabajar en una logia del rito escocés, del rito de York, no necesariamente, no. ¿De acuerdo, Zaira? Sí, muchas gracias, muy claro. Entonces, es Sí. un verdadero relajo, por decirlo en pocas palabras. Muchas gracias. Bueno, más que relajo, así es la historia de la humanidad. Es un poco como hoy que vemos los movimientos políticos. Los movimientos políticos dicen tener un nombre, un grupo, pero si los vemos con una lupa nos damos cuenta que dentro de cada movimiento político hay diferentes grupos y esos diferentes grupos se reconocen o no. Y cuando cambia una coyuntura se dividen, se vuelven a conformar. A veces ha pasado algo semejante en la historia de los grupos masónicos, sobre todo en los llamados irregulares, que son los que más se dividen, más se faccionan, porque los otros, los regulares, aunque de pronto hay gente que se pelea con ellos, se sale, sin embargo ellos siguen su tradición, no cambian sus normas, no cambian sus costumbres. Pensemos, por ejemplo, en lo que ha pasado con la Iglesia Católica, lo mismo. La Iglesia Católica tiene ciertos principios, no se sale de ellos, pasan los siglos y continúa sobre ellos. Pero de la Iglesia Católica han salido muchos movimientos cristianos, algunos llamados hoy hermanos separados, protestantes, gente que ya no está de acuerdo con los principios o las formas y crea otros grupos, pero la Iglesia Católica continúa. Algo parecido sucede entre los grupos masónicos. Hay tradiciones que llevan siglos, no cambian, siguen con su propia tradición, sus propias costumbres, sus propias ideas, y hay otros grupos que se van separando. ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias. Gusto. Hasta luego. Sí, que esté bien. Muchas... ¿Algo más? ¿Comentar algo? Muchas gracias, doctor. Me parece que en el chat ya no hay preguntas y pues Bueno. creo que ya no hay más participación. Si no es así, pues, doctor, una vez más le agradezco en nombre del programa Pilares que haya aceptado esta invitación, y también le agradezco a Edith, que fue quien hizo el favor de ser el enlace para poderlo contactar. Y pues sería todo, doctor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias a todos, gracias Leonardo, gracias Edith. Igualmente, felicidades, gracias Karen, muchas gracias a todos. Pásenla bien.
¿Qué hago? ¿Me desconecto? ¿Ustedes apagan? ¿Cómo hacer? Ahorita ya vamos a cortar nosotros. Luis, ¿puedes cortar?